El río de agua viva en el Apocalipsis, Apocalipsis 22. Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos, donde sus habitantes vivían con la calidez del sol y la frescura del aire. En este lugar, la comunidad se regocijaba en la paz y la armonía, pero un día, algo extraordinario sucedió. Un río de agua viva apareció, fluyendo misteriosamente desde el corazón de la tierra. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. Los aldeanos, inicialmente cautelosos, se acercaron al río con asombro y reverencia. Las aguas eran cristalinas, reflejando la luz del sol de una manera que parecía celestial. La noticia del río sagrado se extendió rápidamente por la región, atrayendo a personas de todas partes en busca de la fuente de esta maravilla divina. En el centro del pueblo, donde el río fluía con más fuerza, se construyó un pequeño santuario. Los lugareños, convencidos de que este río era una bendición directa del cielo, se reunían allí para orar y agradecer por tan milagrosa aparición. La comunidad prosperó, la tierra se volvió más fértil, y la felicidad llenó los corazones de aquellos que vivían cerca del río de agua viva. Pero con el tiempo, algunos comenzaron a cuestionar la naturaleza de este fenómeno. ¿Era realmente un regalo divino o algo más siniestro? Una tarde, una mujer anciana llamada Isabella, conocida por su sabiduría, se acercó al río con una mirada profunda y seria en sus ojos. El río es un regalo de Dios, sin duda, dijo ella, pero también es una prueba. Nos enfrentamos a la elección de cómo usar esta bendición. ¿La aprovecharemos para el bien común o nos dejaremos llevar por la codicia y la ambición desmedida? Las palabras de Isabella hicieron eco en la mente de muchos, generando un cuestionamiento interno sobre la verdadera esencia del río de agua viva. A medida que el tiempo pasaba, la comunidad se dividió en dos facciones, aquellos que buscaban el bienestar colectivo y aquellos cuyos corazones se oscurecieron por la sed de poder. Un día, mientras la discordia crecía, una figura misteriosa apareció en el pueblo. Era un hombre sabio, con ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos. Se acercó al río y, en voz alta, citó el pasaje del Apocalipsis 22 que hablaba del río de agua viva. Sus palabras resonaron en los corazones de los presentes, recordándoles la verdadera esencia de la bendición divina. El sabio instó a la comunidad a unirse y recordar que el río era un regalo para todos, no solo para unos pocos. Inspirados por sus palabras, los aldeanos se reconciliaron y comenzaron a utilizar el río para el bien común. Construyeron sistemas de irrigación para beneficiar a los campos, establecieron hospitales para sanar a los enfermos y compartieron los frutos de la tierra con aquellos que lo necesitaban. El pueblo floreció no solo en riquezas materiales, sino también en amor y compasión. El río de agua viva se convirtió en un símbolo de esperanza eterna, recordándoles a todos que la verdadera bendición reside en compartir y cuidar del regalo divino para el bien de toda la humanidad. Y así, la historia del pequeño pueblo y su río de agua viva se extendió por generaciones, recordándoles a las personas que el verdadero significado de la bendición divina no yace en la acumulación egoísta, sino en la generosidad y el amor hacia los demás. ¿Cómo usarías tú el río de agua viva en tu vida? A medida que las generaciones pasaban, la lección del pequeño pueblo se transmitió de padres a hijos, de ancianos a jóvenes. El río de agua viva se convirtió en un legado sagrado, un recordatorio constante de la importancia de vivir en armonía con los demás y de compartir los dones divinos con generosidad. Con el tiempo, el pequeño pueblo creció y se expandió, pero su espíritu de unidad y compasión permaneció intacto. La noticia del río milagroso llegó a oídos de reyes y reinas, líderes de naciones distantes y exploradores ansiosos por descubrir la fuente de tan asombroso regalo. Uno de esos exploradores, un hombre llamado Alejandro,
llegó al pueblo con la esperanza de entender la verdadera naturaleza del río de agua viva. Al ver la prosperidad y la paz que reinaban en la comunidad, se sintió intrigado y decidió buscar la guía del sabio anciano que, según los relatos, aún residía en el pueblo. El sabio, ahora anciano pero igual de sabio, recibió a Alejandro con los brazos abiertos. Sentados junto al río, el explorador le preguntó sobre el secreto detrás de la bendición divina que había transformado el pueblo. El anciano sonrió y comenzó a contarle historias de la importancia de la generosidad y la compasión en la vida. El río de agua viva es un regalo de Dios, pero su verdadero poder reside en cómo lo compartimos con los demás, dijo el anciano sabio. Es un recordatorio de que nuestras acciones pueden moldear nuestro destino y el de aquellos que nos rodean. ¿Te has preguntado cómo usarías tú el río en tu propia vida, Alejandro? El explorador reflexionó sobre la pregunta y respondió sinceramente. Antes, buscaba la grandeza personal y la riqueza sin considerar a los demás. Pero al ver la paz y la alegría que este pueblo ha alcanzado a través de la generosidad, he aprendido que el verdadero tesoro está en compartir nuestras bendiciones con el mundo. Inspirado por las palabras del anciano, Alejandro decidió llevar consigo el mensaje de generosidad y compasión a sus tierras natales. Viajó de regreso a su reino con historias del río de agua viva y la lección que había aprendido. Su reinado se transformó, y las políticas basadas en la equidad y la solidaridad reemplazaron la codicia y la ambición desmedida. A lo largo de los siglos, la historia del río de agua viva y sus lecciones de amor y generosidad se extendieron por todo el mundo. La gente, inspirada por el pequeño pueblo y sus habitantes, comenzó a aplicar esos principios en sus propias vidas, creando un cambio positivo que se propagó como ondas en un estanque tranquilo. Hoy, el río de agua viva sigue fluyendo, recordándonos a todos que las verdaderas bendiciones de la vida se encuentran en dar, compartir y vivir en armonía con el prójimo. La historia del pequeño pueblo y su río sagrado ha perdurado a lo largo del tiempo, dejando una huella imborrable en el corazón de aquellos que buscan la esencia misma de la vida. ¿Cómo fluirías tú con el río de la generosidad en tu propio viaje? A medida que el tiempo avanzaba, la historia del río de agua viva se convirtió en una leyenda que trascendía las fronteras y las culturas. Diversos pueblos y naciones adoptaron el mensaje de amor y generosidad, inspirándose en el pequeño pueblo que había demostrado al mundo que la verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en actos de bondad y compasión. Sin embargo, como en cualquier cuento que ha perdurado a lo largo de los siglos, también hubo momentos de desafíos. Algunas personas, tentadas por la avaricia y el egoísmo, intentaron desviar el propósito del río de agua viva para satisfacer sus propios deseos. Surgieron conflictos y tensiones en diferentes lugares del mundo, poniendo a prueba la fortaleza de la enseñanza original. En una época de oscuridad, un líder llamado Rafael emergió con la misión de recordar a la humanidad la verdadera esencia del río sagrado. Rafael, dotado de sabiduría y empatía, viajó de pueblo en pueblo, compartiendo historias del pequeño lugar donde todo comenzó y la lección que enseñaba. En sus viajes, Rafael se encontró con una joven llamada Ana, cuyo corazón estaba lleno de dudas y miedos. Ana le preguntó a Rafael cómo podría aplicar las lecciones del río de agua viva en un mundo que parecía estar más dividido que nunca. Rafael sonrió con ternura y le dijo a Ana: el río de agua viva nos enseña que, incluso en medio de las tormentas, la corriente de la generosidad y la compasión puede guiarnos hacia la paz. Tú, querida Ana, eres parte de ese flujo. Comparte tus dones y hazlo con amor, incluso cuando el mundo parezca estar en su momento más oscuro. Inspirada por las palabras de Rafael, Ana decidió regresar a su comunidad y aplicar las enseñanzas del río en su vida diaria. Empezó a liderar proyectos de ayuda social, creó programas educativos para los menos afortunados y fomentó un ambiente de inclusión y respeto en su entorno. La historia de Ana se esparció, al igual que la del pequeño pueblo y su río sagrado.
La gente, al ver el impacto positivo de las acciones de Ana, comenzó a reflexionar sobre su propio papel en la construcción de un mundo más compasivo y justo. Con el tiempo, las lecciones del río de agua viva se convirtieron en un legado global. Las generaciones futuras, al aprender de la historia del pequeño pueblo, encontraron en ella la guía para enfrentar los desafíos del mundo moderno. El río se convirtió en un símbolo eterno de esperanza y unidad, un recordatorio constante de que, independientemente de las circunstancias, la generosidad y la compasión son fuerzas poderosas que pueden cambiar el rumbo de la historia. Así, la historia del río de agua viva continuó fluyendo a través de los tiempos, llevando consigo el mensaje eterno de amor y solidaridad. En cada rincón del mundo, las personas se preguntaban, ¿cómo contribuirías tú al flujo del río de agua viva en tu propia vida y en la vida de aquellos que te rodean? Con el paso de los años, el río de agua viva se convirtió en un punto de encuentro para personas de todas las edades y procedencias. Se celebraban festivales y ceremonias alrededor de sus orillas, donde la música, la danza y la alegría se entrelazaban con la espiritualidad y la gratitud hacia el regalo divino. En una de esas celebraciones, un joven llamado Mateo se encontraba junto al río, sumido en pensamientos profundos. Se preguntaba cómo podría contribuir al bienestar de su comunidad y expandir la corriente de generosidad más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. De repente, un anciano sabio se le acercó, reconociendo en los ojos de Mateo la misma inquietud que él había sentido en su juventud. El anciano le contó la historia del pequeño pueblo y cómo, a lo largo del tiempo, las lecciones del río de agua viva habían perdurado. La respuesta, Mateo, está en tu corazón y en tus acciones diarias, dijo el anciano. El río es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de impactar positivamente en el mundo. Pregunta a tu corazón, ¿cómo puedes ser un catalizador para el bienestar de los demás? Inspirado por las palabras del anciano, Mateo decidió emprender un viaje en busca de maneras concretas de compartir las lecciones del río con otras comunidades. Viajó a tierras lejanas, donde se encontró con culturas diversas y enfrentó desafíos que solo fortalecieron su determinación. En su travesía, Mateo conoció a Sofía, una líder carismática de un pueblo afectado por la escasez y la desconfianza. Mateo compartió la historia del río de agua viva y cómo la generosidad y la compasión habían transformado su propio hogar. Sofía, tocada por la historia, decidió unirse a Mateo en su misión. Juntos, trabajaron para implementar sistemas de agua potable, construyeron escuelas y promovieron la colaboración entre comunidades que antes se veían como extrañas. El río de agua viva se convirtió en un puente simbólico que unía a personas de diferentes lugares y culturas. A medida que Mateo y Sofía viajaban, invitaban a la gente a reflexionar sobre cómo podrían contribuir al flujo del río en sus propias vidas. Se plantearon preguntas como, ¿cómo podemos ser más compasivos en nuestro día a día? ¿En qué áreas de nuestras vidas podríamos ser más generosos? Las respuestas variaban, pero una verdad resonaba en cada corazón: el río de agua viva no solo fluía en el pequeño pueblo original, sino que también corría en las venas de cada ser humano dispuesto a compartir, amar y cuidar de los demás. Con el tiempo, Mateo y Sofía regresaron al pequeño pueblo, donde fueron recibidos con alegría y gratitud. La historia del río de agua viva había seguido expandiéndose, tocando vidas y despertando la conciencia de la humanidad. Y así, la historia continúa, con cada generación enfrentando la pregunta crucial: ¿cómo contribuirías tú al flujo del río de agua viva en tu propia vida y en la vida de aquellos que te rodean? La respuesta yace en el corazón de cada persona dispuesta a ser un agente de cambio y llevar la luz de la generosidad y la compasión a un mundo sediento de esperanza. A medida que la historia del río de agua viva se extendía por todo el mundo, surgió una red global de personas comprometidas con la filosofía de compartir y cuidar. Se crearon organizaciones que trabajaban juntas para abordar desafíos globales, desde la preservación del medio ambiente hasta la erradicación de la pobreza.
En este contexto, un grupo diverso de individuos decidió formar un consejo internacional conocido como los Guardianes del Río. Este consejo estaba compuesto por líderes de diferentes culturas, religiones y campos de especialización, todos unidos por el compromiso de difundir las enseñanzas del río de agua viva. En una reunión anual, los Guardianes del Río se congregaban para compartir historias de éxito, desafíos superados y nuevas formas de expandir la corriente de generosidad y compasión en el mundo. Entre los miembros se encontraban personas como Mateo, Sofía y descendientes de aquel pequeño pueblo que había sido el origen de todo. Durante una de estas reuniones, una pregunta surgió en el aire: ¿cómo podemos llegar a aquellos que aún no han escuchado la historia del río de agua viva? Las respuestas variaron, pero todos coincidieron en la importancia de la educación y la conexión humana. Fue entonces cuando una mujer llamada Elena propuso la idea de utilizar la tecnología para difundir el mensaje de manera más eficiente. Con el apoyo de los Guardianes del Río, crearon una plataforma en línea donde la historia del pequeño pueblo, las lecciones del río y las experiencias inspiradoras de personas de todo el mundo pudieran compartirse. La plataforma se convirtió en un espacio global de conexión, donde las personas compartían sus propias historias de generosidad y compasión. Se crearon foros de discusión, eventos virtuales y proyectos colaborativos que permitieron que la corriente del río llegara a rincones remotos del planeta. A medida que la comunidad en línea crecía, la plataforma se volvía un testimonio viviente de cómo las pequeñas acciones de cada individuo podían generar un impacto colectivo poderoso. Los usuarios compartían fotos de proyectos comunitarios, relatos de personas ayudando a otras en momentos difíciles y mensajes de esperanza que reflejaban el espíritu del río de agua viva. La historia del río, que había comenzado en un pequeño pueblo, ahora fluye a través de las pantallas de computadoras y dispositivos móviles, tocando los corazones de personas de todas las edades y procedencias. Los comentarios y respuestas a las historias compartidas mostraban cómo la reflexión y la acción personal estaban transformando vidas en tiempo real. La plataforma en línea se convirtió en un faro de inspiración, recordando a la humanidad que, independientemente de las diferencias culturales o geográficas, todos compartimos la misma necesidad de amor, compasión y solidaridad. Y así, la historia del río de agua viva continuó evolucionando, adaptándose a los desafíos y oportunidades de cada época. La lección fundamental persistía: el río fluía no solo en las aguas de un pequeño pueblo, sino también en las acciones y corazones de aquellos que se comprometían a ser guardianes del río en su propio rincón del mundo. La pregunta final resonaba en la comunidad global: ¿cómo contribuirías tú al flujo del río de agua viva en tu propia vida y en la vida de aquellos que te rodean? Cada respuesta, cada acción, se convertía en un eslabón más en la cadena infinita de generosidad y compasión que fluye a través de las páginas de la historia del río. A medida que la comunidad global crecía, la conexión entre las personas a través de la plataforma en línea se fortalecía cada día más. Los Guardianes del Río, ahora dispersos por diferentes regiones del mundo, continuaban compartiendo sus experiencias y aprendizajes, construyendo puentes de entendimiento y colaboración entre diversas culturas. En uno de los eventos anuales de los Guardianes del Río, celebrado de manera virtual, surgió una nueva pregunta: ¿cómo podemos llevar la esencia del río de agua viva a las futuras generaciones y asegurar que la llama de la generosidad y la compasión siga ardiendo en sus corazones? La respuesta vino de una joven llamada Valeria, descendiente directa de aquel pequeño pueblo que había sido el origen de la historia del río. Valeria propuso la creación de programas educativos que integraran las lecciones del río en las escuelas de todo el mundo. Su visión era sembrar las semillas de la compasión desde una edad temprana, cultivando generaciones comprometidas con el bienestar global. Con el apoyo unánime de los Guardianes del Río, se inició un proyecto educativo global. Se desarrollaron materiales didácticos, programas de enseñanza y talleres interactivos que exploraban la importancia de la generosidad, la empatía y la colaboración.
Estos materiales fueron compartidos con escuelas y organizaciones educativas en diferentes países, adaptándose a diversas realidades culturales y lingüísticas. Pronto, el currículo del Río de Agua Viva se implementó en aulas de todos los rincones del mundo, llegando a niños y jóvenes ávidos de aprender cómo marcar la diferencia en sus comunidades. Se organizaron eventos escolares donde los estudiantes compartían sus propias iniciativas para contribuir al bienestar colectivo, creando un ambiente de inspiración y crecimiento. A través de la educación, las nuevas generaciones internalizaron las lecciones del Río de Agua Viva y se convirtieron en embajadores del amor y la compasión. Los jóvenes se unían en proyectos colaborativos que iban desde la preservación del medio ambiente hasta la asistencia a comunidades necesitadas. La historia del río, ahora enraizada en los corazones de los más jóvenes, se convirtió en una guía para afrontar los desafíos del mundo contemporáneo. Los guardianes del río, con Valeria a la cabeza, vieron florecer una nueva era de solidaridad y comprensión global. Y así, la historia del Río de Agua Viva se expandió a través del tiempo, transformándose en un legado eterno que trascendía las barreras generacionales. Cada persona, cada comunidad, se convertía en un eslabón vital en la cadena de amor y generosidad que se tejía a lo largo de la historia. La pregunta final resonaba con aún más fuerza: ¿cómo contribuirías tú al flujo del Río de Agua Viva en tu propia vida y en la vida de aquellos que te rodean? Ahora, la respuesta se encontraba en las manos y los corazones de las nuevas generaciones, guiadas por la sabiduría del río que fluía con la promesa eterna de un mundo más compasivo y unido. A medida que las generaciones avanzaban, el mensaje del Río de Agua Viva se convertía en un faro de esperanza y guía para la humanidad. La conexión global entre las personas continuaba fortaleciéndose, impulsada por la tecnología y la voluntad colectiva de construir un mundo más compasivo. Un día, un grupo de jóvenes inspirados por la historia del río decidió llevar la experiencia un paso más allá. Crearon un proyecto de intercambio cultural y colaboración global llamado Uniendo Ríos. Su objetivo era conectar comunidades de diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, tradiciones y, sobre todo, aprender unos de otros. El proyecto Uniendo Ríos permitía que jóvenes de distintas culturas vivieran temporalmente en comunidades diferentes, sumergiéndose en la riqueza de sus tradiciones y formas de vida. La experiencia no solo fomentaba el entendimiento mutuo, sino que también generaba ideas innovadoras y soluciones colaborativas para los desafíos globales. Durante uno de estos intercambios, Ana, descendiente directa del pequeño pueblo original, se encontró viviendo en una comunidad lejana donde las condiciones de vida eran muy diferentes. A través de la convivencia, Ana aprendió a apreciar la diversidad y a comprender las luchas diarias de sus nuevos amigos. Impulsada por la experiencia, Ana regresó a su pequeño pueblo con una perspectiva renovada. Se convirtió en una defensora apasionada de la colaboración global y trabajó incansablemente para ampliar los programas de intercambio cultural. El proyecto Uniendo Ríos se expandió rápidamente, conectando comunidades en todos los rincones del planeta. La plataforma en línea, que originalmente había sido creada para compartir historias, se convirtió en un espacio vibrante donde los participantes de los intercambios compartían sus vivencias y creaban una red global de amistades basadas en la comprensión mutua. Los guardianes del río, al observar el éxito de Uniendo Ríos, sintieron una renovada esperanza en el potencial humano para trascender las diferencias y construir un mundo más unido. En una de sus reuniones anuales, discutieron cómo podrían expandir aún más la iniciativa y asegurarse de que la conexión entre las personas persistiera a través de las generaciones. Decidieron establecer un fondo global para becas educativas que permitieran a jóvenes de todo el mundo participar en intercambios culturales. Este fondo no solo facilitaría la movilidad, sino que también apoyaría proyectos comunitarios sostenibles, creando un ciclo de aprendizaje continuo y colaboración.
Y así, la historia del río de agua viva se fusionó con la historia de la humanidad en una sinfonía de amor y generosidad. Los jóvenes, guiados por la sabiduría ancestral y las experiencias compartidas, se convirtieron en los guardianes de una llama que ardería eternamente en el corazón de la humanidad. La pregunta final resonaba con más fuerza que nunca: ¿cómo contribuirías tú al flujo del río de agua viva en tu propia vida y en la vida de aquellos que te rodean? Ahora, la respuesta no solo estaba en las manos y corazones de las nuevas generaciones, sino también en la red global tejida por la compasión y la colaboración entre culturas diversas. La historia del río, como un testamento de la unidad en la diversidad, seguía escribiéndose en cada intercambio, en cada acto de generosidad y en cada conexión humana que trascendía fronteras. A medida que la red global de conexiones y colaboraciones se fortalecía, surgió una nueva dimensión del proyecto Uniendo Ríos. Los participantes comenzaron a enfocarse en proyectos de sostenibilidad y justicia social, reconociendo que la generosidad y la compasión no solo debían aplicarse a nivel individual, sino también a nivel colectivo para abordar los desafíos globales. Ana, inspirada por esta nueva dirección, lideró un proyecto ambiental que buscaba preservar y proteger los recursos naturales compartidos por todas las comunidades conectadas. Jóvenes de diferentes partes del mundo se unieron para plantar árboles, limpiar ríos y promover prácticas sostenibles que beneficiaran a todos. A medida que estos proyectos se multiplicaban, la red de Uniendo Ríos se convirtió en un modelo para la colaboración global basada en la equidad y la justicia. Los guardianes del río, reconociendo la urgencia de enfrentar los desafíos medioambientales y sociales, apoyaron plenamente esta evolución. El Consejo decidió organizar una cumbre global que reuniera a líderes de comunidades, activistas ambientales y representantes de gobiernos comprometidos con la visión de un mundo más sostenible y equitativo. La cumbre, conocida como Cumbre de los Ríos, se convirtió en un punto de encuentro para la reflexión y la acción. Durante la cumbre, se plantearon preguntas cruciales. ¿Cómo podemos asegurar que los recursos naturales sean compartidos de manera justa entre todas las comunidades? ¿Cómo podemos abordar la desigualdad y fomentar un desarrollo sostenible que respete la diversidad cultural y ambiental? Las respuestas a estas preguntas surgieron a través de diálogos profundos y compromisos colectivos. Se establecieron acuerdos para compartir conocimientos, tecnologías y recursos en beneficio de todos. Los jóvenes, que habían sido el motor de esta iniciativa, se convirtieron en líderes influyentes, llevando consigo la visión de un mundo donde la generosidad y la compasión eran las fuerzas motrices del cambio. Con el tiempo, la cumbre se convirtió en un evento periódico, una plataforma global donde se evaluaban los avances y se formulaban nuevas estrategias. La historia del río de agua viva, que había comenzado como un cuento de un pequeño pueblo, se había transformado en una epopeya de colaboración y justicia que resonaba en todos los rincones del planeta. Los guardianes del río, al observar el impacto positivo de estas iniciativas, sintieron que estaban cumpliendo su deber de ser custodios de un legado sagrado. La historia del río había evolucionado para convertirse en un compromiso continuo con la construcción de un mundo donde la generosidad, la compasión y la sostenibilidad eran los cimientos de la sociedad. La pregunta final, ¿cómo contribuirías tú al flujo del río de agua viva en tu propia vida y en la vida de aquellos que te rodean?, resonaba más fuerte que nunca en el corazón de la humanidad. Ahora, la respuesta no solo se encontraba en las acciones individuales, sino en la colaboración global que tejía un tapiz de amor y cuidado por el mundo que todos compartimos. La historia del río seguía escribiéndose, y cada ser humano, como un protagonista de esta epopeya, tenía el poder de influir en su desarrollo.